Amados hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con esta serie que nosotros le hemos titulado Camino a la Cruz. Y pues para nosotros siempre es una gran responsabilidad, ¿no? Compartir todos estos hechos muy significativos no solamente del Señor Jesucristo, sino también de sus discípulos, ¿no? Que nos hacen entender un poco más acerca de esto. La recomendación, como siempre, es de que en cada sermón, en cada tema que nosotros vamos a dar de esta serie, le recomiendo que por favor lea todas las narraciones o las narrativas que encontramos en los evangelios, para que de esa manera usted pueda tener una visión más clara, ¿verdad? Un entendimiento mucho más claro del sermón que vamos a dar, ¿sí? De hecho, vamos a utilizar hoy, me parece, los 3 o los 4 evangelios con respecto al tema que hoy vamos a tocar. ¿Sabe que Dios es un Dios no de porcentajes? Nuestro Dios es un Dios de totalidades, ¿sí? Por lo tanto, Él siempre ha de demandar la totalidad de cada uno de nosotros. Y en ese proceso, el Señor, en su gracia, en su misericordia, Él va a hacer todo lo posible para esto. Es decir, Él nos dotará de dones, nos capacitará, nos enseñará, nos dará el Espíritu Santo, establecerá una iglesia, la iglesia nos dará dones y talentos. Y todo esto Él va a hacer justamente ¿para qué? Para que nosotros le sirvamos solo a Él. Nuestra totalidad de nuestro ser sea para Él. ¿Ok? El primer mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Si ve, Dios es un Dios de totalidades, no de porcentajes. ¿Ok? Entonces en ese aspecto el Señor va a hacer todo lo posible. Va a hacer todo para que usted y yo nos capacitemos, nos formemos, seamos establecidos y así poder amarlo, honrarlo totalmente como Él se merece. ¿Sí? Ahora, dentro de ello, un error muy frecuente que muchas veces cometemos es pensar que los grandes personajes de la Biblia fueron hombres perfectos y que no cometieron errores y que nunca fallaron. Y los imaginamos como grandes héroes de la fe, sin temor y obviamente que nunca fallaron. Eso no es cierto. Por ejemplo, cuando leemos el capítulo 11 del libro de Hebreos, vemos una lista de hombres y mujeres, hombres de fe, que fallaron en un momento determinado de sus vidas, en un momento determinado de su relación con Dios, de su ministerio, o para lo cual ellos fueron llamados, fallaron y lo hicieron rotundamente, pero aún así Dios siempre estuvo con ellos y los capacitó, los perdonó, les enseñó, muchas veces les puso en pruebas para que su fe sea una fe fortalecida, una fe genuina. Es decir, Dios hizo todo lo posible para que ellos, ¿sí?, sean esos grandes hombres de fe que hoy vemos. Sin embargo, y aún así, ellos también fallaron. Ellos también tuvieron miedo. Entonces, hermanos, acompáñenme a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 14, del versículo 66 al 72, que es lo que vamos a leer parte del sermón hoy día. Marcos capítulo 14, versículos 66 al 72. Este evento también lo tenemos en el Evangelio de Lucas, también lo tenemos en el Evangelio de Mateo. La palabra de Dios dice así. Vamos a leer desde el versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se acercaba, que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices.
Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él, es decir, Pedro, negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negaráis 3 veces. Y pensando en ello, lloraba. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por la palabra de hoy día. Oramos, Señor, para que tú toques nuestros corazones, Señor, y tú nos hables y tú formes la imagen de Jesucristo en nosotros. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda llenar hoy este lugar de la gloria de Cristo, Señor, y poder ser transformados a la imagen de Cristo, Señor. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, como ustedes ven, el tema que hoy vamos a ver es justamente la negación de Pedro. Es justamente lo que nosotros en esta serie la hemos titulado Camino hacia la cruz. Pero para entender esto, hermanos, ¿por qué Pedro está aquí, en este lugar? ¿Sí? Recordará usted que ahí en el capítulo 14 de Mateo, en el capítulo 26 de Lucas, en el capítulo 22, capítulo 26 de Mateo, capítulo 22 de Lucas, ¿por qué Pedro está ahí? ¿Sí? Entendíamos la semana pasada que él había terminado de celebrar la Pascua con sus discípulos, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que el Señor Jesucristo con sus discípulos no solamente celebró la Pascua, sino que Él también instituyó la Cena del Señor. Cuando ellos terminaron de celebrar la Cena del Señor, ellos salieron hacia el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Y en el huerto de Getsemaní entendemos lo que pasó, lo vimos la semana pasada. Luego de eso, el Señor Jesucristo es arrestado en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Él es arrestado, Judas le traiciona con un beso, lo entendemos eso, y luego el Señor Jesucristo es llevado ante el concilio. Es decir, por ejemplo, en Mateo 14, del versículo 53 en adelante, dice que le trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales, versículo 53, todos los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con algunos alguaciles calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús. Es decir, que el Señor Jesucristo, después de Getsemaní, es llevado ante el concilio, ante el Sanedrín. Posiblemente fue a la casa de Anás, sumo sacerdote de aquel tiempo, familia de Caifás. Posiblemente vivían ellos juntos. Entonces el Señor Jesucristo posiblemente estuvo en la casa de Anás, en el patio de la casa de Anás, siendo justamente ahí recibiendo un juicio, un interrogatorio ilegal por parte de toda la élite religiosa judía de aquel tiempo. Todos los líderes religiosos, el Sanedrín, los principales sacerdotes, todos estaban ahí en contra del Señor Jesucristo. Y mientras esto está pasando, dice la palabra, lo que acabamos de leer, que Pedro estaba de lejos viendo cómo el Señor Jesucristo estaba siendo interrogado por toda la élite religiosa en el patio de la casa del sumo sacerdote Anás en aquel tiempo. Es decir, que tanto la negación de Pedro, que acabamos de leer, como
el interrogatorio que le hace la élite religiosa a Jesucristo sucedió al mismo tiempo. Esto es importante que usted entienda para que pueda tener una comprensión muy clara del mensaje de hoy. La negación de Pedro y el interrogatorio del Señor Jesucristo suceden al mismo tiempo. Pudo haber sido en el lapso de 2 horas. Ya estamos hablando del día viernes en la mañana. Pudo haber sucedido esto de 1 a 3 de la mañana. Sí, del día viernes, por 2 horas. Estos acontecimientos suceden al mismo tiempo. Esto es importante para que usted entienda el mensaje de hoy día. ¿Ok? Abra la Biblia, por favor, ahí en el libro de Lucas, capítulo 22, y versículos 61 y 62. Y vamos a ver que sucede un hecho muy interesante. Lucas capítulo 22 y versículos 61 y 62. Es el mismo relato que acabamos de leer en Marcos. Es el mismo relato que nos da la información Mateo capítulo 26, Marcos 14, y aquí el mismo relato lo tenemos en el Evangelio de Lucas capítulo 61 y 62. Dice así: después que Pedro negó por 3 veces a Jesucristo. Sí, recuerde que Pedro está lejos, viendo cómo le interrogan injustamente a Jesucristo. Recuerde que Pedro está viendo toda esa escena. Entonces, versículo 61, entonces vuelto el Señor Jesús, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, dice que él lloró amargamente. ¡Qué escena! Yo no sé cuánto tiempo duró esa mirada del Señor Jesucristo a Pedro. Pudo haber sido 1 segundo o 1,5 segundos. Vamos a entrar más profundamente en este pequeño aspecto después de un momentito, pero yo creo, hermano, que esa mirada solamente duró 1 segundo, porque Jesucristo dice que él vuelto, él quería ver, quería mirar dónde está Pedro, y se ven, y hay una mirada. Pero esa mirada que el Señor Jesucristo tiene hacia Pedro es la que cambia totalmente la vida de Pedro para siempre. Y eso es lo que vamos a desarrollar hoy día. La verdad de la mirada de Jesucristo. Un punto en el que Pedro literalmente es cambiado. Yo no sé cuántos tipos de miradas hay. Usted podrá decirme: hay miradas de odio, ¿verdad? Hay miradas de amor, hay miradas, yo no sé, de pregunta, hay miradas de desconocimiento, de que como que, bueno, yo no conozco esto, ¿de qué me hablas? Hay miradas de que tú eres culpable, ¿verdad? Tú hiciste, ¿verdad? No sé, cuando usted le coge en algo malo a uno de sus hijitos y usted mira ellos cómo le ven a usted, ¿no? Se siente esa mirada. Hay miradas que matan, que dice, ¿verdad? Algunas veces. Hay miradas, otras que dicen que si las miradas... ¿Cómo? Si las miradas ¿qué? Mataran, ¿verdad? Ya, si las miradas pegaran, imagínense, ¿no? Pero esta mirada del Señor Jesucristo, mirando al discípulo, a Pedro, es única. Esta mirada es la que cambió literalmente la vida de este hombre. Y ahí está. Está el Señor Jesucristo en el patio del sumo sacerdote, posiblemente Anás, siendo interrogado injustamente, cuestionado, buscando que diga algo para enjuiciarlo y matarlo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo y en esa misma hora, Pedro está viendo todo lo que está pasando. Y no solamente eso, sino que Pedro le niega 3 veces durante todo ese tiempo. Esto es realmente impresionante, crítico en la vida
de Pedro. Este es el Pedro que dijo alguna vez: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, este es el Pedro que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, ese es el Pedro, el mismo Pedro del que estamos hablando, que fue testigo de la transfiguración. Es el mismo Pedro que andó por el mar. Es el mismo Pedro que era el representante de todo ese grupo. Es ese mismo Pedro que, a pesar de todo lo que él dijo, a pesar de todo lo que él hizo, a pesar de todo lo que él experimentó con el Señor Jesucristo, ese mismo Pedro le está negándole, no solamente una vez, le está negando 3 veces a Jesucristo. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede pasar esto? Y esto no solamente es un resbalón en la vida de Pedro, esto es una caída monumental en la vida de Pedro. Sus negaciones no ocurren en un tiempo breve. Posiblemente nosotros leemos los evangelios y esto ocurre rápido, pero en realidad las 3 negaciones de Pedro pudieron haber ocurrido en 2 horas, en el lapso de 2 horas, posiblemente de 1 a 3 de la mañana ya del día viernes. Es decir, es algo que nosotros podemos ver acá de acuerdo al contexto que nos da la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, la negación, la primera negación que tenemos ahí en Mateo capítulo 14, versículo 66, por ejemplo, ¿verdad? Dice: mas él negó diciendo, versículo 67, dice: estando Pedro abajo en el patio de posiblemente del sumo sacerdote Anás, uno de los escribas del sumo sacerdote, dice, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. ¡Hey, oye! Yo te he visto, tú eres cristiano, tú eres Pedro. Le dice así, mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió, dice, de ahí. Bueno, ¿qué es lo que podemos aprender aquí? Que la primera negación, de repente fue como una sorpresa, ¿no? Le cogieron desprevenido, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado alguna vez, está en su colegio, en su escuela, en su trabajo, y de pronto hay cosas que nos delatan como cristianos, ¿verdad? Tal vez no hablamos malas palabras, tal vez no vamos a discotecas, tal vez no hacemos cosas feas, ¿verdad? Tal vez medio somos honestos en el trabajo, pero hay cosas que nos delatan que somos cristianos, y de repente por ahí están un grupito en una conversación, etcétera, etcétera, y te dicen: oye, ¿tú eres cristiano? Y usted dice: no. Solamente por no quedar mal ante ese grupo, ¿verdad? Algo así le pasó a Pedro ahí. O sea, como que le cogieron al susto. Sin embargo, si usted lee tanto en Mateo como en Marcos, las 2 otras siguientes negaciones, las otras 2 respuestas que da a Pedro, podemos ver que son respuestas justamente premeditadas. Es decir, que Pedro realmente, él pensó para responder. Versículo 70, capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Pero Pedro negó otra vez. Versículo 71, la tercera vez que él lo está negando. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Es decir, Pedro comenzó a hablar malas palabras y a jurar: no lo conozco. Mateo capítulo 26 también nos da una buena información acerca de esto. La primera negación que le cogió desprevenido, probablemente él negó delante de todos diciendo: no sé qué es lo que dices. La segunda, pero él negó otra vez con juramento: no lo conozco, con juramento, te juro que no soy cristiano. Y la tercera vez, entonces, él comenzó a maldecir y a jurar que no lo conocía. Él pensó realmente qué responder específicamente en las 2 últimas negaciones. Jesús, como vemos ahí, él está en ese juicio, viendo, siendo testigo de cómo le están interrogando al Señor Jesucristo por 2 horas. Pedro
Pedro está viendo todo eso, ¿verdad? Cómo le están interrogando al Señor Jesucristo. Esto sucede al mismo tiempo, recuerden, está sucediendo al mismo tiempo. Mientras que Pedro está mintiendo por salvar su vida por 2 horas, Pedro está hablando la verdad con el riesgo de perder su vida por 2 horas. Jesús está hablando honestamente por 2 horas. Pedro está hablando mentira por 2 horas. Jesús habla la verdad a pesar de que le puede costar su vida. Pedro habla mentira para salvar su vida. Pedro es la persona que se dejó influenciar por las circunstancias y no pudo llegar a terminar sus intenciones. Pedro es una persona de doble ánimo, que muchas veces era capaz de tener una revelación de Dios y al siguiente segundo de negarle al Señor. Pedro era capaz de ser inspirado por Dios, pero también era capaz de abandonar a Jesucristo, como lo estamos viendo. Es cierto, Pedro cometió muchos errores durante su vida y le falló al Señor Jesucristo muchas veces. Pero aún así, Pedro siempre estuvo dispuesto a empezar. ¿Cómo lo sabemos? El Evangelio de Lucas nos da esa información. Versículo 61, capítulo 22. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, dice que lloró amargamente. Sin duda alguna, el momento más crítico en la vida de Pedro, el momento más importante en la vida de Pedro, que determinaría un antes y un después en la vida de Pedro. Que vemos aquí que su alma realmente se rompe en pedazos. Por la mirada de Jesús, él está totalmente desnudo ante la mirada del Maestro. No hay nada que ocultar. No hay nada que decir. Pedro literalmente está desnudo ante el Señor Jesucristo. No puede huir a ningún lado, no puede esconderse en ninguna parte. Esa mirada del Señor Jesucristo destroza su corazón, rompe en pedazos literalmente su alma. Pedro está expuesto como él es realmente. La mirada de Jesús invade cada célula, cada átomo, cada parte de su ser. No hay nada que se pueda ocultar ante la mirada del Señor Jesucristo. Él está expuesto totalmente. Literalmente su alma, su corazón están rotos en mil pedazos. No hay nada que ocultar. Absolutamente nada. ¿Cuántos Pedros hay aquí? Bueno, quizás ninguno de nosotros estemos delante de un tribunal siendo enjuiciados por nuestra fe. Aún no todavía. Y que por el hecho de la respuesta que demos, sabemos o que nuestra vida va a salvarse o no. O quizá ninguno de nosotros hemos negado al Señor Jesucristo como Pedro lo hizo verbalmente. Usted sabe, muchas veces nuestros actos, nuestra conducta, nuestra moral hace que neguemos al Señor Jesucristo. Usted sabe, a veces en los trabajos hay gente que se llama ser cristiana y son personas deshonestas, se cogen las cosas, se roben las cosas. Y claro, dicen: oye, ¿y así te llamas cristiano?
en los trabajos, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. A veces nuestros actos, las palabras, nuestra conducta, nuestra moral niega a Jesucristo. Dice que no somos verdaderamente cristianos. Dicen que no conocemos a Jesús. Dicen que no soy cristiano. ¿Cómo es posible que una mujer que dice ser cristiano mienta al gobierno diciendo que no es casada, por ejemplo, solamente para recibir los beneficios de este gobierno? Eso no hace una verdadera cristiana. Está negando al Señor Jesús. Hay hombres acá en este país que, por ejemplo, trabajan 5, 20 horas y al Ministerio de Finanzas de este país declaran un tiempo incorrecto de horas trabajadas. Eso no es correcto. Negamos al Señor Jesucristo muchas veces con nuestros actos, nuestra conducta. Estaba hablando con una joven hace un momento y claro, hay un peligro muy grande de poder hacerse a los estándares de esta sociedad, de este tiempo. Y si una persona que dice que es creyente se hace a estos estándares morales que hay hoy en la actualidad, ¿cómo puede llamarse creyente? Los únicos estándares que nosotros tenemos son los que la palabra de Dios nos muestra, estándares bíblicos. Obviamente hoy no tenemos el gallo que cante, ¿verdad? Para darnos cuenta que le hemos negado a Jesucristo. Pero sí tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, quien nos redarguye de pecado, pero también nos muestra la solución que es Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 7 y versículo 10 dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo que está diciendo ahí es que como creyentes nosotros tenemos al Espíritu Santo, quien nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y nos dice que estamos negando a Cristo. Parte del ministerio maravillosísimo que tiene el Espíritu Santo es precisamente esto: mostrarnos el pecado, pero también mostrarnos a Cristo como la solución para ese pecado. Volviendo acá a Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62. Qué increíble pensar en la mirada del Señor Jesucristo y de Pedro, que se encuentran ahí, en ese lugar, que se cruzan justo después de que Pedro le negó por tercera vez. ¿Se da cuenta? Apenas Pedro le niega por tercera vez, la mirada del Señor Jesucristo y de Pedro se cruzan. ¿Cómo es que en medio de esa multitud que había, vamos a verlo más después, en medio de tanta gente que le rodeaba al Señor Jesucristo, algunos le estaban empujando, otros le estaban escupiendo su cara, otros le estaban dando puñetazos en su cara? ¿Cómo es que en medio de todo eso el Señor busca mirar a Jesucristo? Sus ojos santos se enfocan en Pedro. Esto es el momento más crítico en cuanto a la vida de Pedro, tanto que marcaría su vida para siempre. Porque si usted lee de ahí en adelante, desde este evento en adelante, usted puede pasar por el libro de los Hechos, Romanos, todas las epístolas, usted no le ve a Pedro así.
negando de Jesucristo, hablando mal de Jesucristo, estando lejos de Jesucristo. Usted no le ve así, jamás le vuelve a ver así a Pedro, jamás. Este es el momento que realmente cambia la vida de este hombre. Pero podemos especular mucho con respecto de por qué Pedro hizo lo que hizo y dijo lo que dijo. Podemos especular muchísimo acerca de eso. Por ejemplo, ahí en Lucas capítulo 22, para no movernos de ahí, versículo 56, por ejemplo, vemos que dice: una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: ¡ah, tú también estabas con él! Versículo 56. Podemos hablar muchísimo acerca de esto. Por ejemplo, podemos decir que eso es producto de la presión social, la presión de la gente. La criada, esta mujer, le vio la presión social que recibimos muchas veces. Es como una invitación para acomodarnos a los estándares de la sociedad. ¿A qué me refiero yo a la presión social? Tus compañeros de trabajo, ¿verdad? Tus compañeros de escuela, de colegio, de universidad. Ellos ejercen presión sobre ti para que tú puedas ceder a esa presión y hacerte a los estándares que la sociedad tiene como normales. ¿Y qué de malo hay en ser lesbiana? ¿Qué de malo hay en el feminismo? ¿Qué de malo hay en la ideología de género? ¿Qué de malo hay en robar? ¿Qué de malo hay en mentir? La presión social. Todos los días estamos bajo esa presión social, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el colegio, a todo lado. Y muchas veces hay personas que dicen que son creyentes, que ceden a esa presión social y terminan negando a Jesucristo. Con sus actos, con sus palabras, y rato menos pensado se dan cuenta y están dentro de una discoteca. Las muchachitas, los muchachitos. Y rato menos pensado están tomando, fumando. Cedieron a esa presión social de los amigos. Rato menos pensado están compartiendo en el trabajo conversaciones que no edifican. Y ceden a la presión social y terminan con ese acto, con esas palabras, con ese asentamiento de esa conversación, terminan negando a Cristo. Versículo 57, pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. ¿Sabe? A veces no es necesario decir no lo conozco. A veces nuestros actos, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestra conducta, nuestra moral pueden estar diciendo: no conozco a Cristo. Por justamente eso, la presión que recibimos en el trabajo, en el colegio, en las universidades, en la escuela. Versículo 58. Un poco después, viéndole otro, dijo: ah, tú también eres de aquellos. Y Pedro dijo: hombre, ¿qué dices? No lo soy. Es decir, no solamente está la presión social, sino la autoindulgencia. Es decir, pasamos de la presión social a la autoindulgencia. Pedro no solamente niega a Jesús, sino que también él se deslinda de cualquier responsabilidad que él tiene con respecto a la relación con Jesucristo. No lo conozco. Él dice: yo no tengo nada que ver con Jesús. Eso está diciendo ahí. Ve por sí mismo y su seguridad. Trata de salvar su vida. Sabe que Jesucristo está siendo enjuiciado, sabe lo que va a pasar. Sin embargo, Pedro está tratando de salvar su vida. Conscientemente separa su vida de su relación con Cristo. Conscientemente. Es decir, que pasa de la presión social a la autoindulgencia. Versículo 59. Como una hora después, si ve, como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo.
Es decir, que no solamente él pasa es seducido, presionado por la presión social, valga la redundancia, pasando por la autoindulgencia, y ahora lo que vemos aquí, él llega prácticamente a la egolatría sin causa. ¿Qué es la egolatría? Verse a sí mismo, él, como suficiente. Mateo dice que él, enseguida, versículo 60, pero él dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Marcos nos dice que él empezó a maldecir y a jurar. Mateo también nos dice que él empezó a maldecir y a jurar cuando él lo negó 3 veces. Maldecir y a jurar, que no lo conoce. A Pedro solamente le importaba su vida, su bienestar. Se pone al mismo nivel que el mundo, es decir, piensa acerca de Jesús como el mundo piensa acerca de Jesús. Es un cualquier hombre, no es nadie. Eso piensa el mundo de Jesús. Y Pedro está justamente haciendo esto. Es decir, que él va de la presión social, pasa por la autoindulgencia y termina en la egolatría sin causa. Negando completamente al Señor, maldiciendo de Él, hablando malas palabras con juramento. Increíble. He visto gente creyente así, créanme, a lo largo de todos estos años. He visto gente que ha venido a la iglesia y han terminado negando completamente al Señor Jesús. No existe, no hay. Tierra plana, nefilins y todas esas cosas. Terminan negando completamente al Señor. ¡Qué triste! Lo que estamos viendo acá con Pedro es básicamente una caída libre desde unos 10,000 metros de altura sin paracaídas. Eso está pasándole a Pedro ahí en este momento. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué Pedro llegó a decir lo que dijo y por qué Pedro está donde está? Muchas veces nosotros ignoramos esto, hermano, pero hay una razón, hay un motivo de por qué Pedro está donde está y por qué Pedro está diciendo lo que está diciendo. Para ello, amados hermanos, tenemos que irnos a la noche anterior a esto. Es decir, vamos a Lucas capítulo 22, versículo 31, acompáñenme. ¿Cuál es el contexto de este texto? Lucas capítulo 22 y versículo 31. Obviamente esto sucedió la noche anterior. En el contexto nosotros tenemos obviamente que Jesús celebra él la Pascua, ¿verdad? Con sus discípulos en el aposento alto. Luego que él celebra la Pascua, él establece la cena del Señor. Y es en este contexto, ¿sí? Podemos pensar o imaginarnos que el Señor Jesucristo termina ahí celebrando la Santa Cena, la cena del Señor con sus discípulos y todos están ya de camino a Getsemaní, ¿verdad? Y es en ese contexto que el Señor Jesucristo le mira a Pedro, y es como que decir, se terminó la reunión ahí en el aposento alto, y es como que decir que Pedro le dice, el Señor Jesucristo le dice, perdón, a Pedro, oye, Pedro, espera un ratito, necesito hablar contigo. Es decir, todos ya están camino saliendo del aposento alto, terminó la reunión, se celebró la Pascua, se instituyó la Santa Cena, todos están camino a Getsemaní, y cuando todos están saliendo del aposento alto, el Señor Jesucristo como que le detiene a Pedro. Pedro, espera un momentito, necesito hablar contigo. Versículo 31. ¿Qué dice? Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón. Ok, ahora, esto es malo. Cuando el Señor Jesucristo pronuncia su nombre 2 veces, es muy, muy malo. O sea, es sinónimo de que algo terrible va a pasar. O sea, no es bueno que el Señor nombre 2 veces su nombre, no es bueno. Y aquí el Señor Jesucristo le está diciendo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
Versículo 32. Pero yo he rogado para ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Único lo que está pasando aquí. En estos dos versículos, lo que el Señor Jesucristo está diciendo y hablando personalmente con Pedro. El Señor Jesucristo le está dando una palabra específica a Pedro. Le está diciendo algo que realmente es muy implicativo, inherente a su vida y a su ministerio desde ese momento en adelante. Es único lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a Pedro. Está diciendo, mira, versículo 31, Satanás me ha pedido permiso para ir en busca tuya. Eso es lo que le está diciendo. Así como pasó con Job, así. Y lo interesante y lo implícito aquí es que el Señor Jesús lo permite, así como lo permitió con Job. Eso es lo que está sucediendo. Versículo 32. El Señor Jesucristo le advierte lo que va a pasar. A manera de darle en el tiempo futuro lo que va a suceder específicamente, dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Interesante, hermano. En estos dos versículos prácticamente lo que vemos es algo brutal, significativamente importante para la vida de Pedro desde ahí en adelante, algo único. El Señor le advierte lo que va a pasar con él, esto es, Satanás te va a zarandear. No solamente eso, sino que el Señor le dice lo que Él ha hecho por él, es decir, Él ha rogado para que la fe no le falte. Jesús, nuestro intercesor. Y en tercer lugar, Señor Jesús, le avisa de la responsabilidad encomendada a Él. Es decir, que cuando todo esto pase, el Señor muere en la cruz, resucite, sea llevado al cielo, Él va a confirmar a sus hermanos. Ya no va a ser un discípulo, va a ser un apóstol. Va a abrir iglesias, va a tener sus viajes misioneros, va a confirmar a sus hermanos en el Evangelio. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Versículo 33. La respuesta de Pedro. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Aquí está Pedro, otra vez diciendo, oh Señor, tú eres bueno para predicar, de verdad, tremendas prédicas, el sermón del monte, el sermón de los olivos, en las calles has predicado, eres buenísimo para hacer milagros, eres grandioso incluso para la salvación, pero discúlpame, Señor Jesús, tú no sabes lo fuerte que soy. Eso le está respondiendo Pedro. Tú no sabes lo fuerte que soy, estás correcto en todo, pero estás equivocado acerca de mí. Versículo 34. Y Jesús le responde. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ahora entiende por qué Pedro está donde está, diciendo lo que está diciendo y haciendo lo que está haciendo. Vemos la osadía de este hombre. Es realmente monumental. Mateo 26, 35. Podemos irnos a Mateo capítulo 26 y versículo 75. Perdón, versículo 35, que es de lo que estamos hablando acá. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Tremenda la osadía de este hombre, Pedro. Tiene una confianza, tiene tanta confianza en él, como leía mi hermano acá al abrir el mensaje, tanta confianza en él, confianza necia. Yo puedo, yo sé. ¿Sí? ¿Ha visto esos hermanos
que no son capaces de recibir un consejo. No les gusta ser enseñados y no les gusta ser aconsejados. Son suficientes. Por eso es que el libro de Proverbios, ¿verdad? Capítulo 16 y versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Texto que leía mi hermano acá al abrir el sermón hoy día. Mire, cuide, dice, que el que piensa que está firme no caiga. Mire, el momento de más riesgo que tenemos de caer es cuando más seguros nos creemos. Y aquí vemos a un hombre así, con una confianza necia. ¿Qué nos muestra todo esto? Punto A. Pedro tuvo demasiada confianza en sí mismo, algo que como creyentes no es recomendable. Nuestra confianza está en Él, nuestros recursos están en Él, nuestra vida está en Él, nuestro camino está en Él, no en nuestra propia confianza. ¿Qué más vemos? Punto B. No tomó en cuenta la palabra del Señor. El Señor Jesucristo le advirtió: mira, Pedro, terminando la cena del Señor, mira, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. El Señor Jesucristo le estaba dándole una palabra específica a Pedro. Aún así, Pedro no tomó en cuenta lo que el Señor Jesucristo le dijo. No tomó en cuenta. Jesús le dijo, le advirtió el peligro en el cual estaría y lo que le iba a negar a él, a Jesucristo. Aún así, menospreció, ignoró la palabra del Señor. Pedro rechazó lo que el Señor le dijo. Parafraseando, hermanos, muchas veces se les aconseja, hermano, vaya por la derecha. La palabra de Dios dice, vaya por la derecha. Pero neciamente, arrogantemente van por la izquierda. Y claro, después terminan negándole al Señor. Terminan fuera en el pecado, lejos de la iglesia. ¿Qué más vemos ahí? Punto C. Pedro oró muy poco. Oró muy poco. De hecho, él se quedó dormido en la reunión que ellos tuvieron de oración. Recuerda que el Señor Jesucristo, Mateo 26 nos informa que el Señor Jesucristo dividió en dos grupos. 8 se quedaron abajo, Pedro, Jacobo y Juan subieron con el Señor más arriba, y el Señor Jesucristo les invita a que tengan un tiempo de oración. Sin embargo, Pedro, Jacobo y Juan se quedaron dormidos. Pedro oró muy poco. En esa reunión de oración, cuando él tenía que orar, se quedó dormido. Pedro debió haber estado despierto, velando y orando. En lugar de eso, Pedro prefirió dormir. Punto D. ¿Qué más vemos? Actuó según él mismo, según su voluntad y no la voluntad del Señor. Por eso Pedro, como vemos acá, él está ahí, en el patio del sumo sacerdote. El Señor Jesucristo está ahí, él está viendo como testigo nada más, y por eso él está negando al Señor Jesucristo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, dice que lloró amargamente. Pedro lloró amargamente.
Marcos capítulo 14, versículo 65. Justo en ese momento que está pasando todo esto, versículo 65 dice que algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, es decir, a burlarse, profetiza. Y los alguaciles le daban bofeteadas. En ese momento Pedro estaba viendo todo eso. Pedro veía cómo a su Señor, a su Maestro, le estaban escupiéndole, le estaban dándole puñetazos y le estaban abofeteando. Es ahí, en ese patio, donde el Señor Jesucristo está siendo enjuiciado ilegalmente, en medio de tanta gente, entre tanto empujón, entre los golpes que se estrellan en su cara, entre los escupitajos que van bajando sobre su bello rostro, entre las bofeteadas que él está recibiendo de tanta gente, el Señor Jesucristo dice que él buscó mirar a Pedro. Yo no sé cuánto tiempo duró esa mirada. Un segundo tal vez, un medio segundo tal vez. Pero esa mirada que el Señor Jesucristo le dio a Pedro, le hizo recordar la palabra, lo que el Señor le había dicho que iba a pasar. Pedro, después de esa mirada, jamás volvió a ser el mismo. Algo pasó en él. Todo su ser literalmente cambió para siempre. El Señor, según lo que vemos acá en los evangelios, Él no le miró como diciéndole, oye, me fallaste. Oh, Pedro, me fuiste infiel. Qué mal que eres, Pedro. Yo confiaba mucho en ti. El Señor Jesucristo no le miró como diciéndole, oye, estoy avergonzado de ti. No, nada de eso. La forma en que miró Jesucristo a su discípulo Pedro fue con una mirada de amor eterno, de una magnitud celestial, tan grande, que dice la palabra que Pedro salió y lloró amargamente. Si vamos al original griego, esta frase que dice que lloró amargamente hace alusión a que literalmente Pedro lloró gritando de dolor, de angustia, de reconocimiento de lo mal que hizo. Es decir, había gemidos en él mientras él lloraba amargamente. Había un dolor grande y profundo en su corazón. Eso quiere decir esa frase, que lloró amargamente. Su mirada le decía, Pedro, no importa, te amo. ¿Qué mirada? La del Señor Jesucristo. Esa es la mirada del Señor, que tiene la capacidad de no solamente destrozar, hacer y convertir en 1000 pedazos un corazón, y en ese mismo instante, en ese mismo momento, el Señor tiene la capacidad de formar, restaurar un corazón nuevo, un corazón sensible a las cosas de Dios. Ese es el milagro más grande que usted y yo podemos tener a Jesucristo en nosotros. Él es el único que puede cambiar nuestra vida. Él tiene esa capacidad de que con una mirada poder destrozar literalmente todo el orgullo necio, la arrogancia absurda, y poder convertirnos en hombres que realmente amamos a Cristo, que realmente le tenemos devoción a Él por lo que Él es. No hay culpa,
No hay acusación en el Señor Jesucristo. Hay amor, un amor eterno, un amor fiel. A pesar de que Él está siendo escupido, pegado, abofeteado, Él busca mirarnos. De Él empieza la reconciliación. Con un amor eterno te ha amado. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Un momento crítico en la vida de Pedro. Jesús lo sabía, Pedro lo sabía. Cuánta comprensión y esperanza debió haber habido en esa mirada de Jesús al recibir Pedro. Impresionante. Es una mirada, una respuesta a renovar una amistad. Una mirada de amor, porque fue descubierto pero no condenado. No hubo reproche, ya que el amor es indiferente a la infidelidad. El amor, amados hermanos, no lleva cuentas del mal. Primera de Corintios, capítulo 13 y versículo 5. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Para terminar, hermanos, a la luz de la mirada de nuestro Señor Jesucristo, Pedro tuvo que haber releído toda su vida. Aquella mirada le hizo básicamente renacer a él, como hombre, como discípulo. Pedro se dejó mirar y se salvó. Judas se ahorcó. Amados hermanos, la mirada de Jesús siempre es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque en Jesús tenemos la salvación. Esa mirada llevó a Pedro a una reflexión sobre su vida. Versículo 61 del capítulo 22 de Lucas dice que él recordó lo que el Señor Jesucristo le dijo. Le llevó a reflexionar con respecto a su vida, lo que el Señor Jesucristo le advirtió con su palabra. No hubo reproche, no hubo reclamo, solo la mirada amorosa y eterna del Maestro. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por este día, por tu palabra. Señor, te agradecemos por lo que tú nos has enseñado hoy día, Señor. Padre, te pedimos que nos perdones si en algún momento hemos cedido a la presión social y te hemos negado. Padre, te pedimos perdón si en algún momento hemos sido autoindulgentes y conscientemente nos hemos desligado de la relación que tenemos contigo. Padre, perdónanos porque muchas veces hemos llegado a la egolatría sin causa y muchas veces te hemos negado. Señor, perdónanos. Señor, oramos para que tú examines nuestros corazones y así como tú miraste a Pedro, Señor, míranos para poder ser restaurados en nuestra adoración a ti. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.